Muy buenos días, ¿qué tal? Vamos a dar algunas pautas interesantes para ir mejorando un poquito los resultados en cuanto a capturas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la mañana? ¿Cómo lleváis la semana? A ver si se van conectando algunos compañeros por aquí. Me voy configurando también por aquí el grupo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a dar algunas pautas para ir mejorando resultados en cuanto a capturas en pesca selectiva, pesca deportiva, y ir dándole también un poquito siempre al grupo, un sentido más formativo, ¿vale? ¿Qué tal, Adrián, Alejandro? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes ya son casi las 1 de la tarde, ¿no? Me estoy configurando por aquí el grupo para poder ver los comentarios. ¿Cómo lleváis la semana? Me alegro de veros a todos por aquí, por el grupo. El grupo es una herramienta para poder trabajar, para poder compartir pesca y aprender unos de otros. Se puede utilizar mucho más de lo que lo estamos haciendo en ese aspecto. Hola David, buenas. Perdón, Dani, Manuel, Páez. Muy buenas, ¿cómo estáis, señores? Vamos a dar, como digo, algunos consejillos que pueden venir siempre bien a algún compañero. Pautas de entrenamiento para ir mejorando resultados en nuestra jornada de pesca, por supuesto. Salvador, ¿qué pasa, Salva? Me alegro de verte por aquí. Dani, buenas tardes. Un poquillo lento por aquí mi ordenador. Bueno, son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos los que quería comentar aquí en el grupo para poder trabajar técnicamente, estratégicamente, tácticamente, sobre todo ahora, sobre todo mentalmente, en cuanto a mentalidad, los resultados de nuestra jornada. Muchos son los compañeros pues que intentan... Hola Antonio, buenas tardes. Muchos son los compañeros que intentan progresar o intentar avanzar en su evolución como pescador, y normalmente pues van preguntando pues sus dudas, van preguntando de una forma que puedan evolucionar, y es bueno hacer un enfoque positivo. Yo creo que ahí estaréis de acuerdo conmigo, porque si el pescador solamente se fija en los resultados que tienen otros, puede llegar a la frustración, puede llegar a desesperarse, o como queráis llamarlo, y aburrirse, ¿no? Un poco. Entonces, por eso es muy bueno tener un enfoque adecuado. Yo voy a dar unas pautas, si os parece, unos puntos en los que podemos, por supuesto, mejorar, y que debemos de incluir o podemos incluir en nuestro proceso para conseguir que los resultados sean algo así como más regulares, o tengan mucho más proyección. Uno de ellos, pues el primer punto es leer sobre la especie, documentarte. Lo leo por aquí, ahora lo comento, ¿vale? Esto lo tengo yo en los manuales que estamos distribuyendo por la escuela. Documentarte a través de libros y documentos sobre la especie. No es malo leer revistas acerca de las experiencias de otros pescadores, pero recuerda que tienes que construir tu propia versión de la historia. Se trata en conocer a la especie, sus hábitos, su comportamiento alimentario con respecto a la reproducción, por ejemplo. Plantearte por lo menos leer algo sobre la especie cada mes, por poco que sea, y no dejar de documentarte. Eso en el primer punto. Yo creo que es clave, y es un poco incoherente querer mejorar en aprender a capturar una especie y no leer nada de ella, ¿no? Es cierto que a lo mejor no hay una educación o una costumbre, un hábito hacia este punto, pero es cierto que tenemos internet, una herramienta poderosísima para poder alcanzar y lograr
fuentes fidedignas y estudios incluso que están expuestos sobre la especie y poder conseguir entender cómo funciona, cómo le afectan los cambios de tiempo a una especie, leer sobre ella cada día un poquito, cada mes un poco, en función ya de lo que la persona pueda llegar a entender. Y con esto lo que quiero transmitiros es, si queremos evolucionar como pescadores, es verdad que hay que hacer un esfuerzo, y si nos lo dan todo hecho, no podemos evolucionar. Podemos cambiar en un momento dado el resultado en una zona que podamos tener, pero no aprenderemos siquiera posiblemente a trabajar esa zona en condiciones, ¿no? Eso es otro punto que ahora vamos a hablar. Y para ello hay que empezar a hacer una formación, y qué menos que una documentación. Realizar una documentación adecuada sobre la especie que queremos capturar, ¿no? Así que invito a eso, a leer, y no solamente de fuentes, de webs, blogs, sino también lo que hay en los libros y lo que hay en estos tipos de estudios, ¿no? Cada vez pues están saliendo más iniciativas de compañeros que están poniendo en común una serie de documentos muy interesantes sobre las especies, y esas son las cosas que tenemos que coger, lo que hay detrás de eso. No pensar que las lubinas se cogen porque hay olas, sino entender por cómo la lubina come, si la lubina es que por su forma de comportarse, que come y necesita las corrientes para su alimentación y come en movimiento o depreda en movimiento, pues así es como podemos conseguir a lo mejor avanzar en el cambio de concepto, porque una persona, el pescador en este caso, puede evolucionar cuando va realizando esos pequeños cambios, ¿vale? Segundo punto, consigue documentos de vídeo de la especie en su hábitat donde puedas estudiar cómo se comportan y llegar a comprender cómo se mueve, cómo come, cómo se relaciona. Esto aumentará tu perspectiva y te permitirá desarrollar tu propio criterio. En este aspecto, en este punto, consejo o tips, o como quiera llamarlo, lo que venimos a decir es nuevamente darle un uso correcto a las plataformas de internet, y podemos llegar a entender, buscando vídeos más específicos de la especie en sí, cómo se mueve en el agua, cómo come. Documentarse en ese aspecto te puede dar también otro tipo de perspectiva de ver cómo se mueve la especie, cómo se comporta, para empezar a ver cómo hay que ir a buscarla. Un ejemplo que pongo, pues viendo a comer las doradas en diferentes tipos de vídeos, puedes averiguar, o puedes incluso darte cuenta de que a lo mejor por su forma de comer, que la dorada coge el alimento y se lo lleva, pues a lo mejor tienes que cambiar tu estrategia, tienes que pescar más largo, tienes que pescar de otra forma, o si vemos, por ejemplo, cómo cazan depredadores, como es el caso a lo mejor de la chova, que cazan en grupo. Todo esto es documentación, ya hay un amplio documento recogido a través de vídeos en internet de forma gratuita, y cada vez están saliendo también más estudios documentados acerca de estas especies deportivas. También doy una pista aquí a los creadores de contenidos. Ya saben por dónde tenemos que ir con esta cosa. Queremos instruir a las personas, queremos que nuestro contenido entretenga, o queremos que nuestro contenido forme. Por ahí debemos de empezar a trabajar. La escuela está realizando un banco de documentación al respecto, en la cual pues ya vamos mostrando cómo comen los animales, para que el pescador también pueda tener este tipo de ayuda visual, que tantos conceptos nos pueden hacer cambiar con respecto a criterios de estas especies, ¿no? Así que el tema visual ayuda muchísimo para entender cómo funciona. Otro punto. Habla con foros de personas relacionadas con la especie, biólogos, técnicos de acuicultura relacionados con la cría, interacción o estudio de la especie, que sean profesionales, y pregunta mucho, que te recomienden fuentes de estudio e información.
Cuando no encontremos nada, pues vamos a preguntarle a las personas que más han estudiado sobre el tema para que nos puedan ayudar a acceder a esta información. Gracias a Dios, pues tenemos una interacción espectacular hoy en día, con un montón de posibilidades de personas que están dispuestas a echarnos un cable, a ayudarnos y que nos puedan guiar o de alguna manera ayudar a ver qué tipo de contenidos o fuentes podemos trabajar o desarrollar para mejorar este tipo de conocimiento y acceder a esa información que nos pueda dar lugar a mejorar. Yo quiero también recalcar que todo esto lleva una base. Es bueno estar argumentado, formado, conocer, por ejemplo, cómo se puedan llegar a mover diferentes tipos de peces, cómo se comportan por época, y que todo eso también en nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestros hábitos como pescadores, en la acción de pesca también los podemos entrenar. Es decir, que todo es un entrenamiento, todo forma parte de una cosa que se puede desarrollar, que no es sota, caballo, rey, hay o no hay, es que se mejora, que se pueden obtener pues resultados más interesantes. Esta es mi gatilla, que le gusta mucho el protagonismo y se me cruza por aquí. Leo otro punto si os parece. Analiza tu experiencia con la especie y establece puntos que no estabas enfocado bien, tus planteamientos de momentos con ella, según época, momentos ambientales y elección de zonas de pesca. Otra parte fundamental, por supuesto, son este tipo de puntos, este tipo de connotaciones con estas especies. En nuestros resultados es la propia autocrítica para mejorar, ¿no? Ver en qué nos estamos equivocando y mejorar. Por ejemplo, si hemos tenido una jornada sin éxito, sin resultado, o si hemos tenido precisamente capturas o hemos encontrado lo que estábamos buscando, analizar cuáles son los factores que nos han llevado a ello, a haber encontrado la captura o no haberlas encontrado, para cambiarlas. Y en este aspecto pues no nos tenemos que quedar con simples estereotipos como que es que había demasiado viento o había demasiado frío o es que cada vez hay menos peces, porque para todos cada vez hay menos peces. Sin embargo, hay algunos compañeros que llevan una evolución, progreso muy bueno, y eso no tiene nada que ver con que haya más peces o haya más resultados o menos. Tiene que ver con lo que vamos aprendiendo y con cómo nos vamos capacitando como pescadores en esos aspectos. Estudia tus zonas de pesca, dedícale horas sin las cañas, sumérgete en los fondos, acuda en la bajamares, observa y analiza qué tipo de comedero es, hazlo en diferentes épocas y en cada estación, observa qué hace la playa en invierno, si se queda sin orilla, si en verano las corrientes acumulan más sedimento. Esto te dará muchas indicaciones en cuanto tus zonas serán propensas a ser interactuadas por cada especie. Ve en un temporal, ve con una gran marea, en la bajamar, en la pleamar. O sea, realiza un análisis, un estudio de tus zonas de pesca, trabájalas, frecuéntalas sin cañas, analízalas, visualízalas en varios momentos. Las playas son cúmulos de sedimentos que están vivas, están en continua progresión y evolución, y las especies, si las condiciones ambientales y de escenario no son las adecuadas, si no hay comida, no va a venir a comer. Si no hay posibilidades, no van a hacer uso de para alimentarse de este tipo de escenario. Y si dan las condiciones, cuándo van a ser y cómo van a ser. Para eso nosotros tenemos que establecernos unos patrones de cómo debe de ser las circunstancias en cada zona, y tenemos que tener en cuenta cuándo el teatro va a estar preparado para la función y que las protas de esta función puedan aparecer, porque si no hay actores, si no hay música, si no hay marcha, pues las protas evidentemente no aparecerán.
Deberá de cumplirse una serie de pasos o pautas para que esto sea así. Y el principal, la manera más básica en la que podemos empezar a trabajar todo esto es haciendo un análisis de zonas, con cañas y sin cañas, sobre todo analizando siempre, ¿vale? Coge referencias de compañeros que practiquen la pesca selectiva con especies, no para pescar como ellos, sino para comprender cuándo y cómo realizan planteamientos. Aprenderás a que descartarán muchas jornadas que tú hubieras salido a pescar una especie. Entenderás que la pesca son momentos y comprobarás que son pautas lo que te puede llevar a localizar este tipo de momentos en las zonas adecuadas. Luego, no pierdas tu esencia y aplícala a tu propia filosofía de pesca. ¿Esto qué quiere decir? Que como referencia tenemos a muchas personas que podemos ver por sus canales, por su página, que le va bien y tienen bastante a lo mejor resultados. Lo ideal en este tipo de aspectos es coger como referencia a los compañeros para ver cuáles son las pautas que ellos llevan a cabo para poder conseguir este tipo de patrones, ¿vale? Evidentemente habrá compañeros que estarán dispuestos a enseñarte, gracias a Dios hay muchísimos, y otros que solamente querrán enseñarte sus peces. Y esa es la diferencia. Elige a los compañeros que quieran ayudarte y quieran enseñarte algo de lo que saben, y si eliges compañeros que solo quieren enseñarte sus peces, pues para eso tenemos muchísimas opciones, ¿vale? Lo importante es que nosotros comprendamos qué es lo que hay detrás del éxito de una jornada, y esas son las cosas, los pasos. Eso al final lo puede hacer cualquier persona que se ponga a trabajarlo, que entendamos que detrás de eso hay trabajo, que hay gente que está dispuesta a compartir ese trabajo, y gente que no, gente que está dispuesta a compartir ese tiempo y gente que no. Entonces ahí estamos nosotros los que tenemos que estar detrás viendo qué tipo de, vamos a decirlo de alguna manera, de referencia nos conviene, y ahí todos somos libres, ¿vale? Crea tus jornadas a esta especie, date la oportunidad y cree en tus planteamientos. Tienes que equivocarte, esto forma parte del proceso de aprendizaje. No desistas en seguir el camino, pero no continúes realizando los mismos patrones. Modifica solo pequeños pasos cuando las estrategias te lleven, por ejemplo, al bolo, ya que eso no significa que lleves mal camino. La experiencia es lo que a muchos compañeros se les resiste y le hace bajar los brazos. Es por eso que tienes que realizar un entrenamiento mental para entender que el que domina sus jornadas invierte fracaso en sus jornadas, y estos son conductores del éxito. Sigue el texto, pero vamos, no me enrollo más. Este punto es para reflexionar. Vamos a ver. ¿Pensamos o de verdad creemos que las personas que han logrado dominar, controlar la pesca de una especie no ha tenido que equivocarse, superar esas equivocaciones, y cuando todo el mundo le decía no vayas allí que no hay nada, no hagas esto que no sé qué, la persona ha persistido, ha superado ese tipo de crítica absurda que forma parte del día a día para llegar a conseguir las cosas? Es decir, el fracaso solamente es parte de lo que te lleva al éxito. Sin ese fracaso no consigues llegar. Si abandonas, no llegas. Es así, completamente así. La pesca es algo, en este aspecto, muy, muy ilustrativo. Hay por ahí un vídeo que compartí hace varias semanas, en el cual se ve un hombre pescando, y se ve un hombre pescando al otro lado, como si fuera un espigón, ¿no?
es simplemente una simulación de lo que es la pesca, ¿no? El hombre que estaba al lado no paraba de sacar peces, y el que estaba en el otro lado veía como el otro no paraba de sacar peces y perdía la moral y se marchaba, ¿vale? Porque no capturaba nada. Luego llegó uno a ese sitio y nada más echar la caña capturó el gran pez. Esto lo que viene a decirnos es que además que la pesca son momentos, ¿vale? Que también, y ese hombre no tuvo paciencia para esperar el momento. No podemos dejarnos de guiar por cosas que al final nos pueden desorientar. Debemos de permanecer teniendo la formación adecuada, debemos de permanecer tranquilos, seguros de lo que estamos haciendo, y ya llegará. Solamente hay que trabajar los escenarios para que den captura. Y trabajar los escenarios no es echar 24 horas en el pesquero. Trabajar los escenarios no es pasarte 2 días en el escenario. Es aprender a pescar ese tipo de escenarios. Y eso se puede hacer con unas pautas muy, muy fáciles. Simplemente entendiendo cómo funciona la especie, entendiendo cómo funcionan esos escenarios en una época y entendiendo cómo funcionan los diferentes tipos de ambientes o factores ambientales que puedan ocurrir en la zona. Y con estos puntos terminamos. No sé si os ha gustado, si os puede hacer reflexionar, si os puede ayudar. Deciros que bueno, estos puntos y mucho más está en este cuaderno, en el cuaderno de la Herrera, en el cual podéis tener bastante información al respecto. Hay compañeros que se están formando con el curso y podréis aprender a descifrar escenarios, a pescarlos y bueno, en este caso es de la Herrera, pero puede valer para muchas especies y es parte de la colección que tenemos, uno de ellos. Yo me despido, recordaros que este grupo está para compartir, no solamente para compartir peces, sino para compartir experiencia y compartir conocimiento, ¿vale? Y eso es lo importante, entre todos crecemos y somos mejores. Os voy a dar simplemente una última percepción, deciros que todos podéis conseguir mejorar con pescadores que están ustedes, que nada más que os lo tenéis que proponer, que al final es un hombre y un anzuelo y todos somos iguales en ese aspecto, y que disfrutemos la pesca de una manera sana, como hermanos y deportivamente. Saludos.